Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar un poco de configuración electrónica, configuración atómica para ser exacto. Los átomos en su interior tienen partículas subatómicas. Estas partículas comúnmente se llaman protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo atómico, que es la parte central, y los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas. Bueno, vamos a entrar un poco en más detalle aprendiendo las características de cada partícula y cómo se distribuyen los electrones en las órbitas. Y vamos a definir dos números, el número atómico y el número másico. Estos dos números aportan información muy importante sobre la cantidad de protones, neutrones y electrones que posee un átomo. Son los que figuran en el casillero de la tabla, donde están los elementos. Uno es un número entero y el otro es un número con comas, que después les voy a explicar por qué. Pero para poder empezar a entender el tema, el número másico, hay que redondearlo al número más cercano. Pasemos a la explicación. Como les decía, los átomos en su interior tienen partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas las podemos ver en esta tabla que escribí recién. Vamos a resaltarlas. Tenemos los electrones, cuya ubicación son las órbitas, y tienen una carga negativa. La masa del electrón es despreciable. En realidad pesan 1840 veces menos que un protón, por eso no se las considera. Bueno, los protones. Los protones se ubican en el núcleo y tienen carga positiva. Y la masa se dice que es 1. Los neutrones también se ubican en el núcleo, no tienen carga, es decir, no son ni negativos ni positivos y su masa también es 1. Recordemos que el modelo atómico actual sugiere que hay un pequeño núcleo central, en el cual se ubican los protones y neutrones, y los electrones giran alrededor de él siguiendo trayectorias. Esas trayectorias se denominan órbitas. Es similar a un sistema solar, con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor de él en forma elíptica. Bueno, esto es similar. Los electrones giran en las órbitas. Ahora, los electrones no giran todos en la misma órbita. Hay diferentes órbitas y subórbitas. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Pero antes vamos a definir dos números que son muy importantes. Uno es el número atómico, que se indica con la letra Z. Es el número que es entero, que está en el casillero de la tabla periódica. Para el sodio, por ejemplo, es 11, para el potasio 19, para el calcio 20. Ese es el número que se denomina número atómico, para que lo puedan identificar en la tabla periódica. Y el número atómico indica los protones que tiene el átomo. O sea, si dice 11, quiere decir que tiene 11 protones ese átomo. Si estamos considerando átomos neutros, que es el nivel de este curso, no vamos a hablar de iones, eso es en el próximo nivel. Los átomos para ustedes van a ser siempre neutros. ¿Qué quiere decir neutros? Que no tienen un exceso de carga. Como los protones son positivos, para compensar esas cargas positivas se compensan con electrones, es decir, van a tener la misma cantidad de protones positivos que de electrones negativos. Entonces el átomo va a ser neutro. De nuevo, el número atómico son los protones y coincide con la cantidad de electrones. Bueno, y el número másico, se pone con la A mayúscula, es lo que le aporta masa al átomo. Si vamos a la tabla, ¿qué es lo que tiene masa? El protón y el neutrón. Bueno, simplemente el número másico es la suma de protones y neutrones que presenta un átomo. Veamos algún ejemplo. Ahí dibujé el sodio. Puse el símbolo y el casillero de la tabla periódica. Vamos a observar que dentro de ese casillero figuran dos números. Uno que es 11 y el otro no dice 23. En realidad dice 22,9 y pico, que lo redondeamos a 23. Bueno, el 11 es el Z, o sea, el número atómico, y el A es el número másico. Si el Z es 11 y el número atómico es la cantidad de protones y electrones, el sodio tiene 11 protones y 11 electrones.
Ahora, si hacemos la resta de A menos Z, el A, acuérdense, redondeado, nos da directamente el número de neutrones, que es esto que tenemos marcado acá. A menos Z nos da neutrones. Hacemos 23 menos 11, nos da 12 neutrones. Bueno, miremos otro ejemplo. Ahí tenemos el potasio. También está en el grupo 1. Dice 19, 39. El 39 redondeado. ¿Qué quiere decir? Que Z es 19. Por ende hay 19 electrones y 19 protones. Y el Z39, el A39, implica que A menos Z, o sea 39 menos 19, nos da la cantidad de neutrones. Eso nos daría 20 neutrones. Eso es como está el átomo. Vamos a simbolizarlo. Vamos a hacer un modelo atómico. Dibujamos el núcleo, que ahí está sombreado en lila, con sus 19 protones y sus 20 neutrones. Y luego dibujamos las órbitas. Hice un pedazo de la órbita nada más. Y ubiqué los 19 electrones. Si cuentan, esos puntitos rojos son 19. Ahora, fíjense que no están ubicados los 19 en la primera órbita, o no puse 2, 2, 2, 2, 2. Hay diferente cantidad de electrones en cada órbita. ¿Cómo saber cuántos van en cada una? Bueno, para ello tenemos que entender algo que se llama configuración electrónica o distribución electrónica. Electrónica viene de electrones. Para eso debemos tener en cuenta que hay 4 tipos de órbitas. Las órbitas se clasifican con una letra y un número. Las letras que usan son las S, las P, las D y la F. O sea, hay órbitas S, P, D y F. Bueno, en las órbitas, como les dije, caben electrones. Estos números que están ahí al lado, que dicen en la S 2 electrones, en la P 6 electrones, en la D 10 electrones y en la F 14 electrones, vamos a ponerle el signo negativo, electrones, es el número máximo de electrones que caben en esa órbita. Es decir, en una órbita P no pueden entrar más de 6 electrones. Menos, sí, pero más no. En una órbita S entran 2 electrones como máximo. Puede entrar 1 o 2, no más. Eso les tiene que quedar bien, bien claro. Bueno, ¿cómo sé cuál es el orden de las órbitas? O sea, ¿qué órbita va primero? ¿Qué órbita va después? Si va la S primero, la P, la F. Para eso hay que trabajar con algo que se denomina regla de las diagonales, que paso a explicársela. Esto que está acá es una tabla, esa que dice que está con flechas verdes. Es una tabla que indica el orden y el número de las órbitas. Y al lado tenemos la instrucción de cómo hacerlo. Las flechas deben recorrerse en orden desde arriba hacia abajo. Muy importante, desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? La primera flecha dice 1S2. La segunda flecha 2S2. La tercera flecha, vamos a señalarla, que sería esta. Esta es la primera, la segunda flecha, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta flecha, la séptima flecha y la octava flecha. Vamos a ponerle un pequeño circulito amarillo para que no se confundan. Ese es el orden en que hay que recorrer. Y acuérdense leyendo de arriba para abajo. Se las voy a leer de corrido. 1S2, 2S2. La tercera flecha, de arriba para abajo, dice 2P6, 3S2. La cuarta flecha. 3P6, 4S2. La quinta flecha, 3D10, 4P6, 5S2. La sexta, 4D10, 5P6, 6S2. Y así, la séptima, 4F14, 5D10, 5P6, 7S2. 5F14, 6D10, 7P6, 8S2. Ese es el orden en el cual deben leerse y ubicarse las órbitas. Y el número que tienen arriba es la cantidad de electrones que llevan. Por ejemplo, S2 que está arriba es el que tiene 2 electrones. P6 que tiene 6 electrones. Vamos a pasar a hacer un ejemplo. Seguimos con el potasio. Recuerden que el potasio, yo quería ubicarle la cantidad de electrones que tenían, que eran 19, y no sabía cómo. Entonces, empiezo a completar mi regla de las diagonales leyendo. Vamos a minimizar esto.
Ahí. Tengo que poner 19 electrones, recuerden. Empiezo leyendo la regla de las diagonales. 1s2. Ahí ubiqué 2 electrones. La segunda flecha, 2s2. Puse otros 2 electrones. 2 más 2 son 4. Recuerden que tengo que llegar a 19. Tercera flecha, 2p6. Agregué 6 más. Ya llegué a 10. Sigo con la tercera flecha hacia abajo. 3s2. Tenemos 12. Paso a la cuarta flecha que empieza con 3p6. 12 más 6, 18. Y después sigue con 4s2. Si yo pongo 4s2 de 18 más 2 me voy a 20 electrones. Como 2 es el número máximo, yo puedo poner una cantidad más chica. En este caso puse 1. Si nosotros sumamos esos números que resalté ahí en violeta, que están arriba, 2 y 2, 4, y 6, 10, y 2, 12, y 6, 18, y 1, 19. Llegué a los 19 electrones. Y ahora simbolizo el modelo atómico. El núcleo central con los 19 protones y 20 neutrones. En la primera órbita, en esta, 2 electrones, 2 electrones, 6 electrones, 2 electrones, 6 electrones y 1 electrón. Y esos son los nombres de las órbitas. Es bastante sencillo, tienen que recordar lo de la regla de las diagonales. Igual les hago otro ejemplo. Imaginemos el fósforo. El fósforo en la tabla periódica dice 1531. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 15 protones, 15 electrones y 31 menos 15, 16 neutrones. Esos 15 electrones, ¿cómo están distribuidos? Bueno, tengo que hacer la distribución hasta 15. Ahí volví a copiar la regla de las diagonales, así la pueden ver. Y empezamos con las flechas. 1s2. Esperen que vamos a resaltar. Está acá. Lo soltamos. 1s2, 2 electrones, 2s2, 2 electrones, 2p6, son 10 electrones, ahí yo ya recorrí parte de la tercera flecha, después sigue 3s2, llaman 12 electrones y para llegar a 15, después del 3s2 tengo que empezar con la cuarta flecha que dice 3p6, si pongo 3p6 me excedo porque son 12 más 6, 18. ¿Cuántos me faltan? De 12 al 15 me faltan 3. Entonces, completo con 3p3. Y simbolizo simplemente el núcleo, que tiene los 15 protones, recuerden, y los 16 neutrones, y las órbitas. En la primera de ellas hay 2 electrones. En la segunda 2, en la otra 6 electrones, en la última 2 y en la última 3 electrones. Y ahí tenemos la distribución electrónica y el modelo atómico. Bueno, espero que hayan comprendido cómo se hace esto. La regla de las diagonales es fácil de acordársela. Fíjense que la primera columna son todas S. Dice 1S2, 2S2, 3S2. Esta columna me refiero. La segunda son todas P. La tercera es todas D. Y la última es la columna de las Fs. Y van haciendo como un triángulo. Fíjense que en el primero tiene la primera fila, tiene solo un componente que es 1s2, la segunda fila tiene 2s2, 2p6, 2 componentes, la tercera tiene 3 componentes, 3s2, 3p6, 3d10, la cuarta 4 componentes, y ahí se repite la quinta con 4 componentes y se vuelve a achicar. Bueno, espero que la puedan escribir y que puedan practicar el tema. Les mando un beso y buena semana.